Natalia Lavalle. Nati, gracias por venir, un placer. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme. No, sos física. Sí, soy física. ¿Trabajás en CONICET? Sí, yo hice el doctorado en CONICET, estudié en la Universidad de La Plata, licenciatura en física, hice el doctorado en física en el CONICET. Bien, y han descubierto algo que para nosotros los simples mortales es una cosa que es ciencia ficción, y es, encontraron en un pez que regenera sus propias células y puede regenerar sus órganos. Exactamente, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, el pez, hay otros animales también, en particular estudiamos el zebrafish, que es un animal que tiene propiedades regenerativas que nosotros no tenemos, por eso es interesante para nosotros estudiarlos. Nosotros estudiamos un órgano en particular que sería el análogo a nuestro oído interno, ¿no? Bien. Que tiene células sensitivas que detectan vibraciones del ambiente y le dicen al pez, viene un depredador, eso se interpreta en el cerebro. Ajá. Es el análogo a nuestro oído. Claro, como ellos no tienen oído, porque los peces no escuchan, tienen ese sensor, tienen digamos. ese órgano, pero en particular estos peces regeneran ese órgano, regeneran el cerebro, regeneran el corazón, la aleta. ¿Pero lo regeneran naturalmente? Sí, naturalmente. Mecanismos celulares que tiene el pez. No se lo proponen, sino que directamente pasa. Frente a un daño del órgano, automáticamente comienza un ciclo de regeneración, se activa un ciclo celular que empiezan a fabricar las células de vuelta, por decirlo de una manera, y vuelve a recrear el órgano completo, funcional obviamente. ¿Pero en cuánto tiempo hacen eso? Este órgano que nosotros estudiamos, frente a un daño casi total, del 90% del órgano, en 7 días. ¿En 7 días? En 7 días. Es tremendo. Es tremendo, sí. Es tremendo también porque recupera la funcionalidad y sabe cuándo parar, sobre todo. Pará, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes de esto? ¿O por qué fueron a ese pez en particular? Bueno, lo que es el estudio de la biología de regeneración es un modelo a seguir, el zebrafish, por esto que te digo, que no solamente tiene muchas capacidades regenerativas que los seres humanos no tenemos. Esa es información que ustedes ya tenían. Sí, esa es información que se sabe. Ajá. Sino que además tiene 70% de su ADN en común con el ser humano. Entonces la idea de estudiar estos animales es entender un poco por qué ellos tienen esas capacidades regenerativas, qué mecanismos utilizan o activan, y si nosotros los tenemos, no los tenemos, o los tenemos apagados por la evolución, o los podemos llegar a activar en algún momento. Pero si los tenemos apagados por la evolución es porque nosotros hemos tenido alguna relación genética con ese animal. Claro, como digo, tenemos 70% del ADN en común. Y este pez, si vos le cortás la aleta, ¿a los 7 días tiene una aleta nueva? No sé si tarda 7 días en la aleta, te puedo decir que en el neuromasto sí, la regenera completa. Se la volvés a cortar y la vuelve a regenerar. Y cuando ustedes se dieron cuenta de esto y vieron eso y empezaron a analizar eso, ¿qué pensaban en cuanto a qué películas empezaron a hacer con respecto al ser humano? Bueno, un poco la idea nuestra era tratar de entender, más allá de que haya experimentos que demuestren, bueno, mira, frente a este daño, este pez regenera completamente estas células, nosotros en el oído no, una persona que tiene sordera no puede regenerar de vuelta la capacidad auditiva. Entonces nuestra idea es tratar de entender qué mecanismos aparecen en el pez, qué mecanismos celulares que logran activar la regeneración, decirle a estas células, che, tenés que volver a volverte célula madre, generar todas las células del órgano, y qué mecanismos paran. Entonces claro, nosotros lo que estudiamos fueron esos mecanismos. No es, pongo el ejemplo burdo de la aleta, ¿no? No, por favor. No es una aleta que se empieza a hacer grande y termina gigantesca porque no para nunca de regenerarse. Exacto. La idea, o lo que nosotros descubrimos con este trabajo, fue un mecanismo de control que ellos tienen, un mecanismo de activación y de control, que le dicen cuándo empezar a dividir y cuándo parar. ¿Por qué son importantes los dos? Porque, vuelvo a decir, nosotros la parte de cuándo empezamos a dividir y volvernos a regenerar una parte de nuestro cuerpo no la tenemos, o la tenemos muy poco, la tenemos en la piel, la tenemos en parte del hígado, es corta la capacidad regenerativa del ser humano. Y los mecanismos de control los estudiamos porque nosotros a nivel de cáncer, ¿qué es el cáncer? Es una falta de mecanismos de control celular, ¿no? Claro. Es una célula que falla en su mecanismo de control y empieza a crecer desmedidamente. Entonces, hasta en ese punto también es interesante, no solo en la parte regenerativa. Ahora, lo que pienso es, ustedes estudiando esto, ¿entienden que en algún momento, si el cuerpo humano no lo regenera naturalmente, artificialmente se puede activar determinada cosa para que el cuerpo humano empiece a regenerar sus células? Bueno, la idea es un poco entender.
al entender estos mecanismos, puede que sí, no te puedo decir exactamente si se va a generar eso, pero todas las investigaciones están en base a poder aplicar o ir avanzando en biomedicina en esa dirección. ¿Esta investigación queda acá? ¿Hay procesos posteriores a esta investigación que ustedes están haciendo? ¿En qué estadio está esto? Bueno, esto es una publicación que hicimos ahora recientemente. Nosotros hicimos todo un modelado, fue en combinación con experimentos que se hicieron en Alemania. Nosotros hicimos todo un modelado computacional para poder encontrar estos mecanismos, probarlos, después comprobarlos experimentalmente. Nosotros trabajamos en esta parte, pero sí, las investigaciones están en todas partes del mundo. El tema de lo que es la regeneración, el zebrafish como modelo también, es algo que se está estudiando y se está avanzando un montón. A mí vos dijiste hace un ratito, yo te voy a preguntar cosas que son completamente de Preguntame ignorante lo que total. quieras. No, por favor. Pero vos me dijiste hace un ratito que por ahí hay cosas que nos quedaron en el desarrollo, que nos quedaron dormidas. Esas cosas que nos quedaron dormidas en el desarrollo, ¿quedan dormidas por qué? ¿Porque el ser humano se fue adaptando de otra manera distinta al zebrafish, por ejemplo, al ambiente? Sí, es la teoría más probable, digamos. No tenemos con seguridad en la ciencia, no podemos retroceder el tiempo y mirar qué pasó, pero sí, en la parte de la teoría evolutiva lo que se dice es que hay ciertas partes de los genes que se fueron silenciando, y que estén silenciados no quiere decir que no estén. Entonces... Está bien, pero para una persona que escucha esto, como mi caso o como cualquiera de nosotros, que vos digas esto nos pone, o que ustedes digan esto, mejor dicho, con esta investigación, tampoco te voy a personalizar para no presionarte, que ustedes digan esto con esta investigación nos pone en la expectativa de decir, bueno, hay esperanzas de que estas cosas puedan llegar a ocurrir en humanos en algún momento. Yo creo que sí, pero bueno, todavía estamos en una etapa de ciencia básica y la ciencia es como todo pasito a pasito, ¿no? Había cosas que hace 50 años atrás era imposible de pensar y hoy se están aplicando. Bueno, yo creo que las investigaciones van en esa dirección. Ahora, contame esto. Ustedes se ponen a investigar el zebrafish. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Es una burrada esto, ¿no? Pero no, lo disecan, lo miran, lo fotocopian. ¿Cómo hacen para analizar esto? Bueno, en la parte experimental, nosotros hicimos la parte computacional. Primero que hacemos es un modelo completamente computacional del órgano, a partir de datos experimentales y de ciertos parámetros, en el cual es obviamente mucho más fácil probar distintas teorías que uno tiene hasta encontrar una que logra reproducir los experimentos. Bien. Una vez que encontrás eso, hablas con los experimentales y realizan los experimentos en esa dirección para comprobar si el mecanismo que vos estás proponiendo es válido. Ajá. Los experimentos los hacen con larvas de pez cebra y toman fotografías de microscopía, es básicamente con... ¿Cuánto mide un pez cebra? ¿Este cuánto mide? Así, 4 o 5 centímetros. Y una larva mide 1 centímetro. Ajá, bien. Así que lo ven con un microscopio, toman imágenes y toman videos en tiempo real que después se analizan, se identifican los tipos celulares, se identifican las células hijas que se van reproduciendo, cómo se va formando, y a partir de ahí recién tomamos los datos. ¿Y pasa como en las películas que vos mirás el microscopio y después en cámara ligera ves cómo se van uniendo las células y esas cosas? Sí, exactamente. ¿O eso es así. ciencia ficción? Si sabía, te traía un video. ¿Es eso? Sí, ¿En serio? Es así, sí. En principio lo ves sin colores, pero se colorean después a medida que se van identificando, los vas coloreando, o mismo se usan colorantes artificiales, por explicarte de una manera burda, ¿no? Que son biomarcadores que sirven para identificar determinadas células. Entonces vos pones ciertos biomarcadores que te dicen este tipo celular lo vas a ver de color rojo. Ajá. Y entonces cuando la célula se divide vos vas a ver si dio una hija roja es de ese tipo de célula y la vas siguiendo. En el video lo vas siguiendo en el microscopio. ¿Qué tiempo duran estos procesos de investigación así como el que hicieron ustedes? Y bueno, depende, pero nos llevó varios años. También nos agarró la pandemia en el medio. Para que te des una idea, lo iniciamos antes de la pandemia y lo terminamos después. Tienen que tener una paciencia de locos, ¿no? Ningún descubrimiento se hace de un día para el otro. El eureka quedó en el pasado. Sí, quedó en el pasado. Sí, los procesos son, sobre todo cuando implican una parte experimental, porque vos tenés determinados permisos, no podés hacer todos los experimentos que querés, no podés decir, mañana agarro 70 peces y le corto la aleta a 70 peces y los mido como crees. No, hay que dormirlos a los peces. ¿Por qué permisos? ¿Quién les tiene que permitir hacer esas cosas? Depende del país que se haga, cada país tiene sus restricciones, pero hay restricciones globales también y puntuales de cada país respecto a todo lo que es experimental con animales, obviamente. Como digo,
tenés un número fino de animales que podés utilizar para experimentos, los tenés que cultivar vos. Cuando me decís tenés un número fino, por ejemplo, no podés hacer en más de 20 peces, por ejemplo. Por ejemplo. Un número X. Sí. Ajá. 15 es un número que se hace, y es un número grande. Ah, ¿sí? Para que te des una idea, sí. O sea que están con todo este tiempo de observación, de análisis, etcétera, 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 pero siempre, por lo que te estoy escuchando, van sobre bases firmes, digamos. Vos me decís, tenemos una teoría y tenemos que ver Exacto. sobre qué aplicamos la teoría. Exacto, en realidad siempre es un trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, hay partes biólogos o físicos, bueno, dependiendo la orientación que tengan, pero que hacen experimentos. Muchas veces en la biología se descubren cosas, pero no se entiende el por qué. Ahí es cuando intervenimos y decimos, bueno, ¿por qué sucede esto? Alguien vio en algún momento que hay un animal que puede regenerar algo que nosotros no, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos entender el por qué? Y bueno, puede haber 10 mecanismos que se nos ocurren. Bueno, ¿qué hacemos? Podemos probar 100 experimentos, uno por uno hasta encontrarlo. Se hace un modelo, como digo, se hace un modelo computacional, se hacen cuentas, se hacen análisis, se hace un modelo matemático también muchas veces, con valores, con parámetros que están tomados de datos experimentales para hacerlo lo más realista posible, y ahí es cuando decís, bueno, pruebo acá, pruebo Claro. en mi computadora, Claro. hago este modelo, si en el modelo lo logro reproducir, ahí le digo al experimental, ¿sabes qué? Creemos que por este lado vamos en esta dirección. Lo interesante de esto es que cuando vos terminás una investigación o cuando, como les pasó ahora, publican el artículo con lo que hicieron, es una base para lo que viene, digamos, porque Sí. todo se va apoyando en investigaciones anteriores. Sí, exactamente, es así. La publicación científica, obviamente que para tener validez tiene que ser una revista internacional, es validada por referís, que es gente que trabaja en el tema, que analiza toda tu investigación, se asegura que sea algo novedoso, que sea Ajá. algo que no se haya hecho antes, recién ahí se puede publicar. Y una vez que se publica, obviamente todas las investigaciones siguientes que van en esa dirección se basan en los trabajos previos. No te voy a preguntar de nuevo lo mismo, porque ya te No, pregunté preguntale. por qué eligieron el pez, este fish, pero ¿hay otros animales que tienen estas cualidades también? Sí, sí, no son tantos, Ajá. pero los hay. Otro muy, muy conocido, que es un modelo muy estudiado también en lo que es la biología de regeneración, es el axolote, que es un anfibio... Lo conozco del México, cuento, ¿lo conoce? del Sí, cuento de del cuento Cortázar, lo conozco. exacto, sí, 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 porque es un anfibio oriundo de México, rosa, tiene como unas branquias, forma como de antenitas. Ujú. Él es todavía más interesante porque es prácticamente inmortal, regenera prácticamente todas las partes de su cuerpo. Ah, No medio inmortal porque no Gilgamesh. se muera nunca, se muere de Claro. viejo, pero no... es muy difícil que lo puedas matar cortando una parte de su cuerpo, digamos. Bárbaro. Pasa que es más, además tiene extremidades, ¿no? No tiene Claro. aletas, en este caso el anfibio tiene una pata, entonces que regenera la pata completa, los dedos completos, el tamaño completo, necesario, igual al que tenía. La vuelve a perder y la vuelve a regenerar. Para mí es ciencia ficción, es formidable realmente. Pará, te hago la última porque me están haciendo señas que tengo que redondear. Los que estamos más cerca de nuestra evolución están todos preguntando, de los monos no hay este tipo de regeneración, ¿no? Porque digamos, si tenemos No. ahí un... No. No, para Bueno, nada. vamos a tener que esperar, los humanos vamos a tener que esperar un poquito. Nati, te agradezco mucho que hayas venido, No, la verdad. por favor, ¿Lo pasaste muchísimas bien? gracias. Bárbaro. Me sentí súper cómoda. Muchas gracias. Gracias por venir. Un gusto, Un placer conocerte. Muchas gracias. Natalia Lavalle es científica, es platense. ¿Sos platense? ¿Sos de acá? Sí, platense. ¿Dónde Platense. estudiaste acá en la escuela primaria, en la secundaria? En la secundaria en el Maguey. Bueno, Platense y pincha. Platense y pincha. Está chocha de la vida por lo que pasó anoche. Chocha Sí. de la vida. Más vale que nosotros hagamos algo similar mañana, porque si no estamos al horno. Nati, gracias por venir. Realmente un placer. Muchísimas gracias, no, de verdad.